de fútbol, ¿verdad? Esta pelota en mis manos, aparte de que es chiquitica, no es de las grandes, de las profesionales, no tiene ningún valor. ¿Por qué? Porque yo no soy Kylian Mbappé, que gana 32 millones anuales de euros, no, dólares no, de euros. Con 32 millones de euros que gana, con esta pelota, hace yo no sé cuántos goles. Y perdonen los del Barça, que Lewandowski también gana muchísimo, pero estoy hablando de Kylian Mbappé del Real Madrid. Esto vale 32 millones de euros. Ahora, esta que está aquí, ¿de qué es? De básquet, ¿verdad? En la NBA, esta pelotita de básquet que en mi mano no vale nada porque no sé jugar básquet, ¿verdad? En las manos de Stephen Curry, no sé cómo se pronuncia, vale 60 millones de dólares. Te dirá, una pelotita con la que utilizamos para jugar vale casi, porque son 59,600, algo así, millones de dólares. Casi nada. Y esta otra pelotita, ¿de qué es? De tenis, ¿verdad? En mi mano, se pueden dar cuenta, no soy deportista, para nada. En mis manos no vale nada. Pero en las manos de Carlitos Alcaraz vale 24 campeonatos que ha ganado entre Roland Garros, Wimbledon, el Abierto de USA. Tiene un valor bien importante. ¿Por qué les muestro esto? Porque realmente los objetos que nosotros tenemos en las manos, cuando esas manos no tienen ningún valor, no sirve para nada. Pero en la persona correcta y en las manos correctas, tiene un gran valor. Yo estas pelotitas, los que tienen niños, bueno, se las pueden llevar. Vamos a dársela a Álvaro, que tiene 3. Yo con ellas no voy a hacer nada. Entonces yo esta palabra la titulé Mano Restauración. ¿Cómo la titulé? Mano Restauración. Y vamos a buscar en la palabra, en Segunda de Reyes, capítulo 6, del versículo 1 al 7, lo que dice. Los hijos de los profetas dijeron a Eliseo: he aquí el lugar en que moramos contigo nos es estrecho, pequeño. Vamos ahora al Jordán y tomemos de allí cada uno una viga y hagamos allí lugar en que habitemos. Y él dijo: andad. Y dijo uno: te rogamos que vengas con tus siervos. Y él respondió: yo iré. Se fue pues con ellos, y cuando llegaron al Jordán, cortaron la madera, y aconteció que mientras uno derribaba un árbol, se le cayó, ¿qué se le cayó? El hacha en el agua, y gritó diciendo: ah, Señor mío, era prestada. El varón de Dios preguntó: ¿dónde cayó? Y él le mostró el lugar. Entonces cortó él un palo y lo echó allí e hizo flotar el hierro y dijo: tómalo. Y él extendió la mano y lo tomó. Yo, esta palabra que la estoy nombrando como mano restauración, yo busqué en el diccionario lo que significa mano, porque la mano podemos verla como esto que tenemos acá, pero también lo podemos ver como una simbología, ¿verdad? Y la mano, del latín manus, representa la acción, el esfuerzo, la habilidad y el trabajo humano. Simboliza nuestra capacidad de interactuar con el mundo, de hacer el esfuerzo físico, y en el contexto del milagro que estamos viendo de Eliseo, ¿verdad? La herramienta que se hundió, el hacha,
y el instrumento de recuperación, que es la mano de Eliseo y del siervo. Y la palabra restauración, también la busqué en el diccionario, del latín restauratio, significa el acto de recuperar o devolver algo a su estado original. En este contexto se refiere a la recuperación milagrosa del hacha que era prestada. O sea, era un hacha que ni siquiera era del siervo, sino que era un hacha prestada. Y la restauración o la restitución de lo que se había perdido. Entonces, ¿qué implica esta mano restauración? Yo le hice una definición y dice que es la acción divina, que es el milagro, que soluciona la deuda y restablece la integridad de la persona. Porque una persona que se le presta algo y lo pierde, ¿cómo se sentiría? Avergonzada, ¿verdad? Si a mí me prestan algo y lo pierdo, o sea, la vergüenza que tengo, va a ser, o sea, es que no sé dónde voy a meter la cara. ¿Qué voy a hacer para poder restituir eso que me habían prestado? Entonces, esta palabra en 2 puntos la vamos a desarrollar. Y la primera es cuando lo que tenemos en la mano es prestado. La segunda, cuando lo que tenemos en la mano es nuestro. Entonces, nosotros lo que leímos en esta parte de Segunda de Reyes 6, 1 al 7, ¿verdad? Vemos que el valor que tenía esa herramienta que le habían prestado a ese siervo. Esa herramienta tenía un valor, ¿verdad? Que la iba a usar ¿para qué? Para cortar la viga, para poder hacer una tienda donde ellos pudieran descansar. ¿Cuál fue el acto que pasó? La recuperación o el milagro que sucedió, la recuperación de esa hacha perdida. Y el esfuerzo humano que vemos en esta parte también de estos versículos que leímos, ¿verdad? Hay un esfuerzo humano que son nuestras manos. ¿Por qué? Porque con las manos ese siervo iba a utilizar el hacha. Le iba a dar el uso correcto al hacha. El milagro que ocurrió aquí, ustedes se lo pueden imaginar. Cae el hacha, viene Eliseo, corta un palo, lo lanza. Yo me imagino que todos han leído esa historia anteriormente. Lanza el palo al agua y ¿qué hace el hacha? El hierro flota, ¿verdad? Pero ¿qué dice Eliseo? ¿Eliseo la agarra? No, le dice al siervo, extiende tu mano y agarra el hacha. Ahí vemos 3 cosas. Al siervo se le cae el hacha. Eliseo tira el palo para que el hacha se levante, salga a flote. Vemos al siervo agarrando y tomando el hacha con sus manos, pero no vemos lo que Dios hace, porque estamos viendo 3 cosas: caer el hacha, flotar el hacha, agarrarla el siervo, pero quien hizo que el hacha se levantara fue el Señor. Vemos lo superficial, vemos lo que está pasando, pero no vemos realmente quién está haciendo el milagro. Entonces, la intervención sobrenatural de Dios fue que con la acción de fe de su profeta, porque hay una acción, ¿verdad? Tenemos fe, pero tenemos que ponerla por obra. Con la acción de fe de su profeta que tira el palo, Dios levanta el hierro.
Pero Dios levanta el hierro, ¿para qué? Para que su siervo lo agarre de la mano. Entonces, vemos cuando ese instrumento que nos ha sido dado, nos lo han prestado. Pero ahora vamos a ver cuando lo que tenemos en la mano es nuestro. Y es nuestro porque Dios nos lo ha dado. Lo tenemos en nuestra mano porque Él lo ha puesto allí y nos los ha regalado. No es prestado, no tenemos que devolvérselo. Él nos los está dando. Y vamos a buscar en la palabra Éxodo capítulo 4, del versículo 1 al 2. Éxodo 4, del 1 al 2. Dice: entonces respondió Moisés y dijo: y si ellos no me creen ni escuchan mi voz, sino que dicen: no se te ha aparecido Jehová. Jehová le preguntó: ¿qué es eso que tienes en la mano? Él le respondió: una vara. ¿Qué tenía Moisés en la mano? Una vara, ¿verdad? ¿Todos aquí conocen a Moisés? Lo hemos visto en Semana Santa, lo vemos bastante en las películas de Semana Santa, que vemos también cuando abre el Mar Rojo, cuando abre... todos hemos visto y vemos a un Moisés espectacular que lleva el pueblo de Dios a través del desierto, todo eso. Pero ustedes sabían que ese gran hombre de Dios en un momento se sentía débil, se sentía incapaz de hacer la obra de Dios. ¿Cuántos aquí nos hemos sentido débiles o nos sentimos incapaces de hacer la obra de Dios correctamente? En algún momento, ¿verdad? Si no nos sentimos ahora, en algún momento nos sentimos débiles y nos sentimos incapaces de hacer la obra de Dios. Ese hombre de Dios, ese libertador del pueblo de Israel, se sintió débil. Pero ¿qué pasa con Moisés? Si nosotros vemos en la palabra, y yo me enteré que Moisés murió a los 120 años, en buena vejez, muy tranquilo. Pero ese hombre tuvo 3 etapas de su vida. Y en esas 3 etapas de su vida, durante 40 años, estando en Egipto, siendo criado como un príncipe. Y los príncipes, ¿qué tienen? Todas las comodidades, tienen sus 3 comidas diarias, tienen las mejores trajes, las mejores ropas. Fue un hombre que no tuvo necesidad. Ese es Moisés, ¿verdad? Que está reclamando ahí con su vara. 40 años estuvo siendo tratado de una manera tan como con manitas de seda, que su carácter era débil. ¿Será que Dios podía usarlo a él de esa manera? Y era tan débil, teniéndolo todo, era tan débil que fue incapaz de controlar su carácter y mató a un egipcio. O sea, durante 40 años, un hombre de 40 años teniéndolo todo. ¿Qué pasó? Después de esos 40 años teniéndolo todo, por no controlar su carácter, perdió todo. Dios lo manda al desierto porque todo tiene un propósito de parte de Dios. Todo tiene un propósito de parte de Dios. Y lo manda 40 años. Fíjense, primero 40 años de su vida, con todo, y lo manda 40 años a Madián, un desierto donde él iba a ser pastor de ovejas, donde su conciencia, yo estoy segura, la palabra no lo dice, pero yo estoy segura que después que tú matas a alguien, tu mente no puede ser la misma. Y tenía que tener un cargo de conciencia por lo que había hecho. Un hombre que, habiéndolo tenido todo, tuvo que trabajar como pastor, llenándose de arena en un desierto,
comiendo lo que encontrara en el camino, porque en un desierto no consigues agua fácilmente, no consigues comida fácilmente, no consigues nada, pura arena, tierra. Pero Dios tenía un propósito con ese hombre, y esos 40 años que él estuvo pastoreando ovejas, forjó su carácter. ¿Cuántos años hemos necesitado cada uno de nosotros para que Dios forje nuestro carácter? ¿Cuántos de nosotros todavía necesitamos pasar por un Madián para que Dios pueda forjarnos de alguna manera para que podamos servirle en su obra? Un hombre que no controló su carácter en Madián aprendió a tener templanza, a tener dominio propio, a tener todos los frutos del Espíritu. Porque les digo algo, nadie va a ser salvo por los dones espirituales. Podemos tener cualquier tipo de don, pero si los frutos del Espíritu no están en nosotros, como le dijo a Manuel cuando estaba pasando su proceso, el que te conté, que le dijo que no iba a ser salvo. ¿Por qué? Porque con los dones hacemos cosas, pero no es eso todo. Necesitamos tener los frutos del Espíritu para que Dios pueda usarnos. Y no estamos diciendo que vamos a tener que ser santos, porque Moisés no era ningún santo, y todos los que conocen la historia de Moisés saben que en algún momento, estando aún en el desierto con el pueblo de Israel, tuvo sus traspiés. Se le alborotaba de vez en cuando el carácter, ¿sí o no? ¿Se acuerdan la historia cuando en vez de hablarle a la piedra, le dio un golpe? Bueno, hay muchas historias. Lo cierto es que ese hombre de Dios pasó esos 40 años para que su carácter fuera forjado y Dios lo pudiera usar. Pero yo les dije que vivió 120 años. Pues los otros 40 años fue la travesía que él pasó, ¿verdad?, con el pueblo de Israel, sacándolo de Egipto, en otro desierto. Pero ¿cuál es la diferencia de los primeros 40 años a los últimos 40 años? Que en los primeros, en los segundos, porque los primeros estaban en Egipto, los segundos, el Señor forjó su carácter. Luego, en los últimos 40 años, con ese carácter forjado, pudo llevar al pueblo de Israel hacia la tierra prometida. Porque ya Dios lo había tratado. ¿Queremos nosotros llegar a la tierra prometida? Debemos permitir que Dios forje nuestro carácter para poder usar nuestras manos en beneficios del Señor. ¿Qué le dijo el Señor a Moisés cuando estaba débil, cuando no creía en él, cuando pensaba que nada podía hacer por el Señor? Y el Señor le dice, ¿qué tienes en tu mano, Moisés? Una vara. A veces tenemos cosas que Dios nos ha puesto en nuestras manos y no nos damos cuenta de que lo podemos usar para Él. Esa vara que Moisés tenía, hermanos, esa vara la tenía él esos 40 años, porque esa era la vara que él usaba como pastor. Ustedes ven las películas de los pastores y siempre tienen una vara para guiar a las ovejas. Y él no se daba cuenta que esa vara que él tenía en la mano representaban esos 40 años que él estuvo en Madián. Y que eso lo podía usar luego para la obra del Señor. Y todos han visto en la película que esa vara hasta en serpiente se convirtió. Y luego otra vez en vara.
permitió mostrar el gran poder de nuestro Dios. Entonces, esa vara que él no se daba cuenta representaba todo lo que él vivió. A veces lo que tú tienes en tu mano representa lo que tú has vivido desde que conoces al Señor y no te das cuenta. Estamos tan acostumbrados a tener algo que ni siquiera nos damos cuenta que lo tenemos y que podemos usarlo para la obra de Dios. Nos sentimos como Moisés, incapaces, nos sentimos como Moisés, débiles, o que no tenemos nada, que eso es lo peor. Tú tienes un pandero, úsala para la gloria de Dios. Tú tienes tus manos, úsalo para la gloria de Dios. Tú tienes pies, úsalo para la gloria de Dios. Tú tienes un cuerpo completo, úsalo para la gloria de Dios. Tenemos en nuestras manos, hablando no solamente simbólicamente, sino con estas manos que Dios nos ha dado, que todavía todos los que estamos aquí las tenemos, y por desgracia muchas veces hay personas que las pierden. Pero mientras tengamos estas manos, tenemos que usarlas. ¿Y cómo las usamos? ¿Cómo usamos nuestras manos? Dios quiere que nosotros usemos nuestras manos. Y muchos dirán, ¿y cómo las usamos? Manos de servicio. Ustedes ven en la palabra cuando Jesús lavó los pies de sus discípulos. ¿Lo hizo con quién? ¿Con las manos mías? Lo hizo con sus manos. Cuando tú sirves a un hijo del Señor, cuando tú sirves a un hijo de Dios, cuando tú sirves a una persona que está necesitada, estás usando tus manos de servicio para ayudar a otro. Yo me acuerdo la palabra cuando dice, Señor, ¿cuándo te di agua? Señor, ¿cuánto te di de comer? Cuando lo hiciste con alguno de mis pequeñitos. Ustedes saben que el amor de Dios nosotros no lo podemos ver. ¿Quién puede ver el amor de Dios? Pero lo podemos sentir. No lo vemos, pero lo sentimos. ¿Y cuándo lo sentimos? Cuando un hijo de Él, una hija de Él, hace esto. Cuando por otra persona presta un servicio. Pero hay unas manos que pueden ser abiertas o extendidas, ¿verdad? Que esos muestran sostén y ayuda. Me acuerdo cuando Pedro le dice al que estaba paralítico que le estaba pidiendo dinero, él le dijo, no tengo oro ni plata, pero de lo que tengo te doy, levántate. O sea, no tengo oro ni plata. Pensaría, bueno, no sirvo para nada porque no tengo para darte. No, tengo lo que a ti te va a hacer salvo, tengo lo que a ti te va a dar sanidad. ¿Y cuántas veces nosotros tenemos las posibilidades de orar por alguien que está caído, que está en el piso, y no le damos dinero, pero tampoco le damos oración, ni sanidad, ni nada? Teniendo estas manos para orar por las personas, para ayudarlas a levantar cuando están caídas. A veces podemos usar es más bien los pies para empujarlo. O para que no se levante, pisándolo. Teniendo la posibilidad de ser sostén y ayuda para las personas. También hay manos que son de reconciliación.
que son entrelazadas o abrazo. Cuando nosotros le damos un apretón de mano sincero a una persona, cuando nosotros le damos un abrazo sincero a una persona, no es solamente mi abrazo, no es solamente mi apretón de manos, es mostrando el amor de Dios a través de esa acción, a través de nuestras manos. Cuando tú le haces así a una persona que se siente mal, que está caída, eso muestra, mira, cuenta conmigo. Yo estoy aquí. Yo soy un instrumento de Dios para ayudarte. Cuando le das un abrazo, es el abrazo de Dios. A menos que en tu mente sea otra cosa. Pero cuando tú amas a Dios, cuando tú quieres ser instrumento de Dios para los demás, lo que tú das viene de parte de Dios. Amén. Y las manos de creación y trabajo, que son las hacedoras, nuestras manos trabajan, ya sea escribiendo, ya sea imponiendo manos para orar, para curar, enseñando, labrando la tierra. Lo que haces en tu trabajo, el que trabaja con sus manos, hágalo no solamente por su empleador, hágalo porque lo está haciendo como que si es para el Señor. Porque todo lo que nuestras manos hacen son creación. Dios son parte de la creación de Dios también. Amén. Entonces, usemos nuestras manos como que si fueran las manos del Señor. Aquí yo le había puesto esto que me gustó mucho esta palabra que decía: el uso simbólico de nuestras manos para la obra de Dios y el trato hacia las personas es convertirlas en herramientas visibles del amor invisible de Dios en el mundo. Seamos esas manos de Dios para mostrar ese amor invisible de Dios para que sea visible en el mundo. Parece un trabalenguas, pero lo que quiero decirles es cómo Dios muestra su amor hacia las personas si no es utilizándonos a cada uno de nosotros. O sea, yo cuando José Gabriel me escribió Pastor me escribió para decirme que era esta palabra, yo le digo a Manuel, yo toda esta semana he estado con las manos, cosas en las manos del Señor, lo que el Señor hace, porque con su mano nos levanta, con su mano, o sea, me venía todo lo que el Señor hace, y también me venía a la cabeza horrenda cosas caer en manos del Dios vivo, o sea que no es solamente la parte buena, sino también cuando no utilizamos nuestras manos para hacer lo que Él nos está pidiendo, sino para destruir más bien. Y me venía siempre esas palabras y yo decía, bueno, que José Gabriel también comentó de que esta semana estuvo con lo de acción de gracias. Y yo decía, ¿será que doy una palabra de acción de gracias? No. O sea, el Señor quería que hablara de esto, no sé por qué. Porque Él es así. Entonces, yo me fui a una canción que cuando hace 20 y pico de años, ¿no? Ya, que estamos en el Evangelio, marcó mi vida. Y siempre esa canción se ríen porque dicen, no, es la canción perfecta para ponerla cuando hay que orar por las ofrendas. Claro, en forma sarcástica. ¿Por qué? Porque es la canción que se llama Con manos vacías. Entonces siempre hacen chiste y se ríen de tocar ese tema cuando se va a dar la ofrenda. Entonces yo decía, ese tema en mi cabeza a estas alturas, porque a mí me marcó mi vida. O sea, es una canción que cuando yo conocí al Señor no tenía ningún problema. Todo estaba perfecto, todo estaba bien para mí, ¿no? A mi parecer. No es como personas que buscan al Señor
cuando están pasando por una necesidad o un problema. Para mí no tenía ningún problema, absolutamente nada. Estaba todo bien. Pero cuando el Señor fija su mirada en ti, no importa cómo tú estés, si estás bien, si estás mal, nada. Lo importante es que Él pone su mirada en ti. Lo que tú no te sabes, o lo que yo no sabía en ese entonces, que mi vida estaba perfecta, estaba bien, pero le faltaba algo. Y ese algo era el Señor. Y cuando tú te encuentras cara a cara con el Señor, Él te muestra realmente cómo tú eres. Te dice, eres así, tienes que corregir esto, tienes que hacer esto, tienes que pasar 10, 5, 1, 4 años para forjarte como el alfarero. A cada uno de nosotros nos ha procesado de manera distinta, pero a mí esa canción, y bueno, vamos a pasar, Manuel. Esta palabra era corta. A mí esa canción tocó mi corazón y me mostró que yo, en las manos del Señor, no era nada, pero que Él podía transformarme de una manera que podía ser usada para su gloria. Cuando el Señor nos llama, cuando el Señor te llama a ti y a cada uno de ustedes, no es simplemente para estar sentados allí en una silla todos los domingos. Nos está llamando con un propósito. Y ese propósito se tiene que cumplir en tu vida sí o sí. No podemos, y si lo hacemos, el Señor nos va a traer de nuevo. Ese propósito se tiene que cumplir en tu vida hasta el día que tú estés en esta tierra. El Señor no llama, como dije, para estar sentado allí. El Señor llama para usar tus manos y para mostrar su gloria a través de ti a las personas. Al que está necesitado, al que necesita un abrazo, al que necesita una mano que lo levante. Para eso te está llamando el Señor. Para predicar su palabra, para que lo conozcan a Él. Cuando tú tienes el que está soltero y consigue su pareja, consigue su novio, la emoción que siente es que se lo va a contar a todas sus amigas, a todos sus amigos, ¿verdad? Y claro, después a la familia. Pero estás tan enamorado que quieres gritarlo a los cuatro vientos. ¿Eso no es los que están enamorados? O los que estaban en principio. Así debe ser el amor de Dios en nosotros. Cuando nos enamoramos de Él, debemos mostrárselo a los demás. Y no solamente de palabras, porque las palabras se las lleva el viento. Debemos mostrarlas con hechos. Que las personas que te conocen, sepan que tú eres un hijo de Dios. Que tú eres una hija de Dios. Que te diferencias de los demás. Si en tu vida no hay transformación para que puedas usar tus manos en beneficio del Señor, no ha pasado nada. Yo le decía al Señor, a través de esta canción hace años, Señor, yo lo que quiero es que mi vida sea transformada por el poder de tu palabra. Que lo que allí está escrito haga de mí una nueva persona. Que no es fácil, que tenemos que pasar por un desierto, es verdad. No es fácil, pero con la victoria asegurada, ¿cuál es el problema? Sabemos que vamos a llegar. Y yo quiero que se levanten y juntos cantemos y viendo la letra que sea
una oración, no solamente es una adoración, es una oración tuya, de tu corazón hacia el Señor, para servirle, para entregarle tus manos, para que Él las use. Amén. ¿Cuántos quieren que el Señor use sus manos?